Buenos días, sus señorías, otra vez. Y digo otra vez porque esta tarde ya he subido un vídeo. Lo que pasa es que he terminado de grabarlo y subirlo en una hora muy tonta y ya no me apetece ponerme a teclear y no sé qué hacer, que falta un ratito para la cena. Así que volvemos a sacar al abuelo Cebolleta, que os va a contar una historia, esta vez de las feas. No es... A ver, ubiquémonos. España, años 90. El Partido Socialista lleva en el poder 10, 12, 13 años, no sé exactamente, y se han ganado tres elecciones y se creen los reyes del mambo. Los cargos, yo creo que eso no es porque sean socialistas, eso es algo natural, que cuando tú estás mucho tiempo en una cosa, al final acabas identificando eso contigo mismo. Es decir, como diría Pedro Sánchez, España soy yo y se hace lo que yo diga. Y eso en la administración es un gran problema. La eternización en los cargos de la gente lleva inevitablemente a la corrupción. En aquellos años locos, la corrupción se empezó de manera civilina al principio y descarada al final a implantar por todas partes. Y aquí viene el motivo del vídeo. ¿Cuáles son los programas más complicados que has hecho? Pues mira, los que nunca he hecho. Hubo dos programas, ahora os cuento la película, que nunca llegué a hacer y que de los que salí bufando como un gato cuando se asusta y salió por ahí y dije no quiero meterme en este berenjenal. Yo, ya os lo he dicho muchas veces, soy muy tonto, porque lo soy, y no me entero de nada porque tengo todo el día la cabeza metida en el teclado y en la pantalla, y soy refractario, como diría el Gila, soy refractario a lo que pasa. Yo no me entero de quién es quién, ni por qué, ni qué hacen, ni qué no hacen, ni qué. Entonces, en la misma planta del edificio donde yo estaba, había, estaba la sección de gestión económica. Y bueno, pues un día vino un tío de Toledo, que el pobrecito era un súper aficionaete que se había hecho una especie de plantilla para imprimir unos documentos contables, creo recordar que se llamaban los OK, y entonces le salían muy bien. Esos documentos se rellenaban normalmente con la máquina de escribir mecánica y tenían tachones, tenían borrones, tenían cosas. Y el hombre presentó a su jefe, director general, los documentos que él hacía con ese, no era ni programa, yo no sé si estaba hecho en Excel o alguna cosa así, una cosa muy, muy, muy chapucera. No, no era Excel, era lo mismo que yo usaba, ahora me acuerdo, Clipper, pero a nivel aficionado. El caso es que aquello cuando imprimía, imprimía bien, pero había que teclear los datos que se guardaban el hombre no sabía manejar bases de datos, pero bueno, se guardaban en ficheros de texto y luego desde ahí se imprimían y tal. Y cuando aquello yo lo vi y todo, y dice el director general que se use esto para imprimir los OK, así que, y yo me puse chulo, me vine arriba y le dije al jefe, digo, pero bueno, esto informáticamente es una mierda, esto es una castaña. Yo te lo puedo hacer 20 veces mejor, que controléis perfectamente el gasto y tal. Y sin mucho entusiasmo, pero sin nada que evidente que oponer, me dijo que sí. Entonces yo hice eso, todo entusiasmado. Cogí mi carpeta, mi libreta, mi bolígrafo, me fui a la sección de gestión económica
Y empecé a preguntarle, como hacía siempre, a la gente qué hacía, cuál era su trabajo, en qué consistía, qué documentos manejaba, todo ese tipo de cosas. Y ya desde el principio, la jefa que tenían allí, yo la veía que no estaba, no podía decir que no, pero no estaba muy por la labor de... Y cada vez que le preguntaba cosas, como que se hacía la longis y se iba por los estos, o no, estaba muy ocupada y no podía atenderme, o... vale. Y los empleados, cada vez que les preguntaba cosas, me miraban como diciendo, ¿por qué vienes a esto? Y allí descubrí cosas que os puedo contar, cosas que yo he presenciado y he visto, y cosas que me han contado. Bueno, no es que me hayan contado una vez, es como hacían los de el Watergate. Si me lo cuentan por tres sitios distintos, fuentes que no están relacionadas entre sí, lo damos como cierto. Entonces, de esas cosas que no me han confirmado por tres sitios distintos, no voy a contar ninguna. De las que yo vi, sí os voy a contar. Y de las que me confirmaron por tres sitios distintos, pues también. De ninguna tengo pruebas, porque os estoy hablando, mira tú, de los años 90, han pasado 30 años de aquello. Si eran delitos, que lo eran, ya están caducados, no hay problema por ningún lado. El caso es que me encontré, por ejemplo, que en la distribución de los extras de sueldo que había, el jefe supremo se autoadjudicaba el más alto que la ley permitía. Y él era el que autorizaba los viajes, el gasto de los viajes de las dietas, de la comida y de gasolina y de todo eso, a los sitios dentro de la provincia. Pues bien, el señor que hacía lo de las dietas, de esos viajes, había recibido órdenes de que todos los lunes hiciese un viaje a algún sitio de la provincia de más de 100 kilómetros de distancia, por supuesto que contemplase desayuno y comida o comida y cena, no me acuerdo, y a nombre del director provincial, claro está. Entonces el señor, que además era amigo mío, dijo, no, yo eso, si no me lo dais por escrito, no lo hago. Y ningún problema, si el cotarro es mío, te lo doy por escrito. Y la secretaria personal del señor director todos los lunes le daba, haz una dieta de que el director se ha ido a no sé dónde. Con eso de las dietas, el sobresueldo que se pillaba el Menda, una vez lo vi, las sumas de todos, venía a ser un 80% del sueldo de un auxiliar administrativo. Es decir, que él tenía su sueldo de gran jefe, tenía esas complementos de productividad y tal que se había puesto al máximo, y tenía ese fraude de las dietas. Vale, eso lo he visto con mis ojos, sí, porque años después, yo a ese hombre estuve con él casi 10 años, lo que digo de que se eternizan. Pues años después, cuando él se iba de allí, tenía un ordenata en su mesa, claro está, y me llama. Dice, oye, borra todo esto formateando el disco para que no quede nada de lo que... Yo, pues vale, voy, te lo borro, te lo formateo, a mí qué más me da. Pero cuando llego a su despacho, me lo encuentro con una trituradora de papel, metiendo papelitos. Y tenía una pila de papeles, si no os exagero, así, así, al lado de la trituradora. Según se estaba allí, él seguía, yo formateando y tal, y lo llaman por teléfono. Se va a atender el teléfono, se va a la habitación del lado y yo astutamente jeje, cojo un papelito. ¿Qué coño es esto que está triturando? Todas las órdenes de las dietas de todos los lunes desde hacía 10 o 12 años que estaba en el cargo el señor. Y dices, vale, me guardo una. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde voy yo? Informático de mierda, a meterme en líos.
Eso a nivel de jefes. Pero a nivel de lo de la gestión esta del programa que yo iba a hacerles, después de mucha vuelta, después de mucho tal, empecé a ver cosas raras. Por ejemplo, llegó aquel año el momento en que se adjudicaban las rutas del transporte escolar. Es decir, a compañías de transporte que tienen autobuses, se les adjudicaban y se les pagaban para que todos los días hiciesen la ruta de esos pueblos que no tienen colegio propio y los niños tienen que ir al pueblo de al lado y tal y cual, pues a pagarles. No tengo ni idea de cuánto se pagaba ni a qué precio tenía, aunque por lo que luego os contaré me imagino que era carísimo. Y resulta que la jefa que adjudicaba eso, que era la que me daba a mí largas con lo de los documentos y demás, ese año se fue a Brasil invitada por uno de los transportistas. Otro, al poco tiempo se adjudicaban, no me acuerdo qué era el transporte, no me acuerdo qué otra cosa. Así, las compras de material, de los materiales fungibles, se adjudicaban a unas empresas y otras. Y, oh sorpresa, le habían regalado unos pendientes de esmeraldas a la chica. Luego se fue con el secretario y vino diciendo, se fueron a una cena de no sé qué, y vino diciendo que se había sorteado en la cena otro un viaje a Canarias durante una semana y que mira, que les había tocado a ellos. Que por cierto, aunque esto no tiene nada que ver, eran amantes y es esto otra película interesante que cortar. Y ahí es donde yo por fin, como yo soy muy tonto, ya os digo, pero cuando me cae en la cabeza y me la abre, descubro que era un ladrillo. Es decir, ahí es donde yo me dije, espérate, que lo que no quieren es que se haga el programa. No quieren que esto se normalice, se controle. Quieren hacer los papeles de uno en uno, ajustándolo a sus propias. Otra cosa es, estando allí en el despacho de la chica esta, bueno, chica, mujer, llegó el de la tienda de informática con aquel, ¿os acordáis de aquello de los que os contaba que no había presupuesto para comprar ordenadores y se usaba con lo de los lápices y las cosas? Pues apareció el de la tienda de informática y dijo, aquí tenéis, no está, bueno, a mí me consideraban, como yo hablaba con ellos, con los de las tiendas, ellos me consideraban parte del rollo y dejó allí las facturas y dice, espera, déjame un lápiz. Y apuntó ahí un lado y dice, le dices a esta mujer que esta factura, que se lo puso al lado, es la que abarca el ordenador del señor director provincial. Yo, que era el encargado de los ordenadores, ni puta idea de que el señor director provincial hubiera pedido un ordenador. Y de hecho allí ese ordenador no apareció nunca. Pero la factura la miré yo con mis ojos y eran de 1,5 millones de pesetas. En aquella época un ordenador ya tocho potente era de 300, 400, no llegaba a ninguno, 300.000 pesetas. Y uno de 1,5 millones, imagino que la factura a lo mejor abarcaba más cosas, ¿no? Pero de eso que dices, hostia, pues qué ordenador se ha comprado este para su casa, porque aquí no apareció por ningún lado. Y rollos así, de esos. Ese es un programa que nunca hice, porque yo simplemente dejé morir el proyecto, nadie me presionaba, por supuesto, para hacerlo y tal y cual, y lo abandoné sin decir ni mu, y aquí no ha pasado nada. Había otra sección que era la unidad técnica de construcción, que era la que se encargaba de supervisar los proyectos de obras, de construcción de nuevos colegios, institutos, reformas, aulas, cosas de esas. Y ahí, por supuesto, se manejaban millones de pelas por un tubo. Os puedo contar que en aquella época un piso normal en la ciudad, un piso como en el que yo vivía entonces, costaba entre 4 o 5 millones de pesetas en aquella época. Pues una aula añadida a un colegio, es decir, un colegio de un pueblo que solo tiene un aula.
Bueno, vamos a construirle otra al lado para que tenga dos. Pues ese aula, que mirad lo que es un aula, un recinto vacío con radiadores y ventanas y ya está. Un aula no tiene más. Pues el aula valía 11 millones de pesetas lo que le costaba a la administración. Eso era un robo absolutamente descarado. Pero, y esta es una de las cosas que confirmé por 3 sitios distintos de gente que no tenía entre sí, o sea, no es que yo confirmase en plan investigador del Watergate, es que hablando se comentaban. Y era que en esa adjudicación, por imagina tú el precio de construir un instituto de secundaria nuevo. Entonces ahí había de todo. Y decían que hasta se habían construido chalets a precio de horchata. A alguien de allí, no sé quién, ni cómo, ni dónde, eso sí que no me lo dijeron porque todo el mundo contaba el pecado, pero no el pecador. Y hasta chalets se construían, se manejaban historias. Los arquitectos en sí yo no les vi hacer trampa a ninguno, hay que decirlo, pero se decía que vale, que sí, yo te adjudico esto, pero luego yo tengo un despacho propio de arquitectura por las tardes, por las mañanas estoy aquí, por las tardes tengo el despacho y ahí tú me puedes venir a encargar obras cuando quieras, qué tal, qué cual. Entonces lo de la UTE llegó un subjefe nuevo de ojos limpios una vez que se fue el PSOE y me dijo, hay que organizar esto, hay que informatizarla. Y me pasó exactamente lo mismo que con lo de los cuartos. Según llegué, sí, 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 reunión, hacemos esto, hacemos lo otro, vale. Empezabas a bocetar, reunión 2 todo lo contrario. Reunión 3 no, yo te he dicho eso, ¿qué dices? Y al final lo hueles, que ahí hay basura por el tubo, y dices, yo, me voy, me voy, me voy. Dejé de ir, dejé de intentar hacerlo, y nadie me presionó, nadie me dijo qué pasa con el programa y nadie nada. O sea, esos dos programas son los más difíciles que no he hecho. Hay más historias sobre la corrupción vividas por mí en persona, pero bueno, esto ya es demasiado largo. Os lo dejo. El abuelo Cebolleta contra la mafia.